de experto a experto, donde el conocimiento se convierte en diálogo. Víctor, bienvenido a este podcast de experto a experto. Te agradezco el tiempo que te estás tomando para platicar con nosotros de toda la experiencia que tiene Víctor Vázquez a lo largo de estos años que has hecho tu doctorado, que eres un especialista en manufactura. Y quisiéramos iniciar, Víctor, sabiendo quién es Víctor Vázquez. Muchas gracias por la invitación, Gerardo. Bueno, Víctor Vázquez, pues soy mexicano, orgullosamente chilango, ¿va? Pero vivo en Monterrey. A veces, ¿va? A veces vivo en Querétaro, depende de cómo esté el trabajo. El, este, Básicamente, bueno, vengo de una familia este, de otros tres hermanos tengo, ¿verdad? Somos cuatro hermanos. Yo estudié ingeniería mecánica en el TEC de Monterrey, en el campus Querétaro. Soy ingeniero mecánico administrador. Eh, y siempre tuve yo la cosquilla de estudiar en los Estados Unidos, de estudiar fuera de México. Bueno, de hecho, desde la preparatoria. Nada más que mi papá me sentó y me dijo, oye, pues no hay billete, o sea, tranquilo. También eran otros tiempos, eran tiempos donde había, el tipo de cambio era controlado y era muy inestable entonces la economía de México. Entonces me dijo, no, tranquilo, estudia la universidad y luego vemos, ¿no? Entonces, pues ya me gradué de ingeniero mecánico, no sé por qué traía yo prisa, en hacer la carrera, pero en lugar de 4 años y medio, ¿verdad? La hice en 4, y luego me di cuenta que, bueno, me faltó medio semestre de fiesta, ¿no? Pero pues bueno, esas son así las decisiones que uno toma. Entonces la hice en 4, salí a trabajar y empecé trabajando en una empresa de forja que está aquí en Querétaro. Me gustó mucho. Sin embargo, no estaba yo en la posición que quería. Yo quería este, cosas de diseño, de procesos, de diseño del producto, y la posición que tenía era de mantenimiento. Entonces, después me salgo de ahí, me voy a Black & Decker. eh, y estoy en Black & Decker en un proyecto de reducción de desperdicios. Después uno de mis profesores, él decide lograr tener una beca y se va a los Estados Unidos y me hablan del TEC de Monterrey y me dicen, oye, hay una posición aquí de profesor, necesitamos reemplazar a esta persona que se va y creemos que tú tienes las cualidades para empezar a trabajar, porque yo ya había trabajado alrededor de 2 años en el había un centro de apoyo en el TEC de Monterrey entonces, y yo había trabajado yo 2 años como practicante, dando mi servicio social, etcétera, en ese centro. Entonces me invitan, entro yo al TEC de Monterrey, y entonces ahí ya empiezo a cuadrar lo del posgrado, ¿no? Entonces, llega un proyecto precisamente de la empresa de forja con la que yo había trabajado, llega un proyecto de forja y entonces me enamoro mucho más de la parte de forja y de la parte de simulación. Yo era entonces tomé el liderazgo en la simulación de elemento finito. Y estoy hablando cuando, en una época que mucha gente no conocerá, o sobre todo los jóvenes, en donde cálculos que hoy podemos hacer en un teléfono, ¿sí? Este, Necesitábamos una computadora en un cuarto de 20 por 20 metros, ¿va? Con aire acondicionado y con un montón de gadgets para mantener todo ese equipo funcionando. Entonces, hago ese proyecto fue una de las primeras satisfacciones. Primero porque para mí fue una reivindicación con respecto a la empresa,
que no me había dado la oportunidad de estar en diseño, porque generamos un diseño que terminó ahorrándole a la empresa 35 centavos de dólar por cada forja fabricada, ¿no? Lo cual parece poquito, pero es una cantidad significativa en cuanto al costo general del producto, ¿no? Eso fue mi primer encuentro con esta parte. Entonces, de ahí conozco yo acerca del doctor Altan, que es un especialista en forja, un gurú, digamos, ¿va? Y entonces me empiezo a interesar y viene la convocatoria de Fulbright CONACYT. Eh, la, la, eh, me- la conozco, voy a concursar, concurso y afortunadamente me eligen y el Instituto de Educación Internacional, que es quien maneja Fulbright CONACYT acá en México, por lo menos la parte americana, ellos me consiguen ir a la Universidad Estatal de Ohio, que es donde estaba el doctor Altan como profesor, ¿no? Entonces de ahí llego yo a trabajar en el centro. Me costó trabajo que me hiciera caso porque entonces él tenía una impresión diferente de los mexicanos debido a algunos otros estudiantes que no había tenido una buena experiencia con ellos, ¿va? Sí. Entonces me cuesta trabajo, pero finalmente me dan la oportunidad de trabajar en un proyecto de fatiga mecánica y térmica para herramientas de forja en caliente. Entonces me empiezo a involucrar. Pasan 2 años, hago la maestría y continúo al doctorado. Entonces yo arranco el doctorado en, eh, y entonces lo que ocurre es que mi supervisor durante los 2 años que hice yo el proyecto de fatiga, o que estuve participando en el proyecto de fatiga, él decide irse a trabajar a la industria porque él terminó su doctorado. Ok. Entonces deja un espacio vacío para un ingeniero de staff. Y entonces pues resulta que, pues ahora sí que por estar en el lugar correcto, en el momento correcto, me permiten ser ingeniero de staff del centro de investigación donde estaba yo estudiando la maestría, ¿no? Y el doctorado, perdón. Entonces ahí ya empiezo a hacer funciones de ingeniero de staff, aparte de estar estudiando el doctorado, y me involucro mucho con proyectos con la industria. De hecho, el 90% del fondeo que yo logré durante mi estancia como ingeniero de staff fue con proyectos de la industria, ¿no? Fueron aproximadamente cercano a $700,000 en un periodo de 4 años. Solo $70,000 de esos eran de un proyecto que venía de fondos de gobierno. El resto es todo consultoría y apoyo a la industria, ¿no? Entonces, viene ya el momento de que estoy cercano a terminar la tesis, la disertación, y hay que decidir a dónde ir, ¿verdad? Entonces empiezo a buscar trabajo. Yo, la verdad, mm, no quería regresar a trabajar en una universidad. Yo quería hacer cosas un poco más aplicadas. Sí. Y en México, bueno, hay ciertas limitantes en las universidades para poder hacer cosas aplicadas, ¿no? Entonces, empiezo yo a buscar trabajo en Estados Unidos y no se abren oportunidades, porque en ese momento era un momento medio chistoso en la economía, donde estaban creciendo la industria de defensa en Estados Unidos, pero no tanto la industria de manufactura, de forjas. Entonces, las oportunidades que había eran en defensa y como yo no era ciudadano, pues no podía aplicar a esos trabajos porque requieres una cierta control de confianza y una serie de cosas ahí en cuanto al manejo de información y demás, ¿no? Ok.
Y entonces ya, un poquito ahí medio cansado y demás, me reflexiono y digo, pues, ¿qué quería yo hacer? ¿Para qué me vine a Estados Unidos? Y entonces dije, no, pues me vine para abrir una empresa de consultoría. Para eso vine, o sea, vine para aprender, acumular conocimiento y entonces después ofertar el conocimiento. Entonces dije, ok, entonces me regreso a México en agosto del 1999, solo temporalmente, o sea, solo vine de visita, vamos a llamarle, aprovecho esa vuelta y fundo la empresa de nosotros, que es Consultores CPM. Eh, y entonces ya la fundamos, ya tiene RFC, ya tiene todo, y yo me regreso a Estados Unidos. Yo aún no había terminado mis actividades en Estados Unidos. Y entonces empiezo de forma remota, empiezo a tratar de empezar a buscar qué es lo que sigue, cuál es el siguiente proyecto. Entonces, yo sigo entrevistando de todos modos en Estados Unidos, y también en algunas empresas en México. eh, y finalmente llega el momento de, este, de no retorno, ¿no? O sea, el momento en donde ya no se puede renovar más la visa. Y justo 2 días después, me ofrecen un trabajo en Detroit. Y entonces, les digo, no, pues yo ya me voy a México, esto está decidido. Y esa empresa que me ofrece el empleo, me dice, ok, ¿sabes qué? Entonces necesitamos que nos hagas este proyecto. Entonces, no es mi primer proyecto, ya como director de la empresa o como consultor principal de la empresa, es este, con una empresa americana. Ahí es donde empiezo, ¿no? Ok. Y yo ya tenía un proyecto. La Universidad Panamericana había hecho un convenio con el entonces ya desaparecido Grupo DESC. Ahora es Cuo y Dana y otras empresas, ¿va? Pero el Grupo DESC hizo un convenio con la Universidad Panamericana para formar a su personal, ¿va? Entonces, ya me habían invitado a mí a que estuviera dando sesiones, seminarios, una especie de diplomado en el cual tenían que hacer una tesina a los gentes. Entonces, así es como yo me regreso a México. A la hora de decidir en dónde, pues revisamos y bueno, la Ciudad de México, bueno, es problemática, sí puede haber trabajo, pero luego Guadalajara, pues no conozco muy bien, es grande y demás, ¿va? Y Monterrey, mi esposa es de Monterrey, ¿no? Entonces, de acuerdo a mi esposa, yo decido irnos a Monterrey, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque quería yo buscar un lugar que tuviera industria, entonces Sí, donde yo pudiera tener mercado claro. cercano, ¿no? Entonces, así es más o menos ese es un resumen muy rápido de la historia, ¿no? Y hace aproximadamente 25 años es cuando arrancamos este proyecto, ¿no? De vida, ¿no? Porque también o sea, ha sido todo un camino, este, como en todo, con sus altibajos, sus satisfacciones y demás, ¿no? Pero en general, estoy muy contento, con lo que hemos logrado. La empresa, pues, ha sobrevivido 25 años, o sea, sobrevivimos Peña Nieto, ya casi se acaba este sexenio y también lo llevamos sobrevivido. Digo, esperemos que lo que siga también sigamos por aquí. Pero sí, o sea, ha sido muy interesante ver cómo ha ido cambiando México, Ok. en su mayoría para bien, algunas cosas pues no tan bien, ¿verdad? Pero eso será discusión de otro café, ¿va? Así. Pero sí, o sea, realmente sí ha sido muy interesante ver cómo hemos progresado. Yo recuerdo cuando yo asistí al TEC de Monterrey aquí en Querétaro.
yo tenía que caminar aproximadamente cerca de 1 kilómetro en sembradíos de donde estaba la casa de asistencia, donde yo llegué a vivir, al TEC de Monterrey, ¿va? Y no, era un problema grande cuando llovía, ¿no? Porque el suelo el suelo de cultivo, que ya no es más de cultivo, pero entonces es muy chicloso cuando se moja. Perdón. Este, entonces, llegaba como con medio metro más de altura a, este, a la escuela porque se pegaba el lodo en los zapatos, ¿no? Entonces, esto era todo un desastre si llegaba a llover. Aparte de que había un canal y había que cruzarlo, entonces era una serie de cosas. Pero a fin de cuentas, también vivió una inundación, se nos inundó el TEC de Monterrey ha de haber sido en el 90 no, como en el 89 por ahí. Se nos inundó el TEC de Monterrey y ese fue todo un desastre. Se desbordó el canal ese del que estoy hablando, que tenía que cruzar, se desbordó y, o sea, hay una diferencia entre el borde del canal y el terreno donde está el TEC, hay más o menos una diferencia de como, ha de ser 1 metro de altura. Entonces sí estuvo medio rudo ahí para todos, ¿verdad? Todos los pisos bajos del TEC, o sea, se echaron a perder. Así Pero es. fue muy interesante, digo, lo interesante es que ahora pues está todo urbanizado. Cuando ibas antes a las empresas sabía dónde estacionarse, ahora no hay. En particular Querétaro, ha crecido mucho. Entonces sí vemos que con determinados esfuerzos y ciertos buenos gobernantes en algunos lugares, el progreso ha sido bastante bueno, ¿no? Víctor, me hablas de los 80s, 90s. Sí, Me tocó vivir también en Querétaro a principios de los 90s. Era muy diferente al Querétaro de hoy. Me acuerdo, solo había una tienda departamental muy pequeñita allí en el centro de la ciudad. Pero bueno, pues a nosotros nos tocaba también, Víctor, ir a las empresas a ofrecer sistemas, a ofrecer tecnología, software. Y lo mencionaste, hay un grupo muy importante que también atendimos allá, que hoy ya no existe. ¿Qué pasó con esas empresas, Víctor? Llegó nueva tecnología, no se sí. hicieron cambios adecuados, estas ventas son ventas de la empresa que le dan más rentabilidad. ¿Qué ha pasado con esas empresas de los 80s, 90s a las Sí, mira, empresas de ahora, Víctor? sí, mira, la evolución, o sea, Querétaro siempre fue un líder en manufactura. Sí, Cuando yo llegué aquí existía ya Tremec. Tremec es una empresa que hace transmisiones manuales. señor. Ellos fabrican la transmisión del Corvette, fabrican la transmisión del Trans Am, y creo que también tienen uno de los modelos de Ferrari, ¿va? O sea, es una empresa que hace cosas top of the line y tienen alrededor de, creo que son 70, 80 años de fundación. Entonces ya existía Tremec, existía otra industria que se llamaba Industria del Hierro. Ujú. Industria del Hierro hacía cosas de pailería grande, ¿verdad? O sea, eh, tanques de almacenamiento, torres de reacción, etcétera. Y también tenían una división donde hacían maquinaria pesada, donde hacían, entonces, sí, Querétaro siempre había sido una parte de manufactura importante. Lo que ha cambiado es que las empresas, por ejemplo, yo trabajé en Black and Decker, Mm. trabajé en Black and Decker Sí. y y en Black and Decker lo que hacíamos había algo de die casting, había inyección de plástico, troquelado y ensamble, básicamente, ¿no?
Pero la mayoría del personal, era alrededor de 2.000, 2.500 empleados. Entonces, el 80% de los operarios estaban en la parte del ensamble. Cuando el ensamble se encarece, por, eh, más que nada porque China surge, ¿no? Sí, O sea, China surge como un oferente de ensamble, con mano de obra muy barata entonces Black and Decker cierra la planta y así como ellos, mucha maquiladora se fue, ¿no? Entonces empieza a cambiar la estructura de las empresas. La estructura de las empresas empieza a cambiar a ser menos maquiladores y más desarrolladores. sí, Claro, cuando llega una empresa nueva actualmente a Querétaro o al Bajío o a cualquier otro lado en México donde se pueda establecer, llegan con instrucciones de trabajo, llegan con normas, llegan con... Y entonces durante los primeros 5 años prácticamente nadie le puede mover a nadie, ¿sí? O sea, de hecho sí. hasta tienen un robot para darte manazos si quieres cambiar dibujos y demás, ¿no? Pero a medida que van entendiendo la capacidad de innovación, de mejora que tiene el mexicano, en eso empiezan a soltar, ¿sí? Y a veces a los 10 años ya la dirección ya no es más un extranjero, sino es un mexicano, ¿sí? Este, entonces, cuando llegan las empresas a esa etapa, entonces se les empieza a exigir, entre los 5 y 10 años, se empieza a exigir que ellos desarrollen los nuevos proyectos. Ya lo que tendríamos que son las casas matrices se despegan y dicen, ¿sabes qué? Yo ya no tengo tiempo de andarte cuidando como si fueras niño, ¿verdad? Ya aprendiste, ya sabes qué hacer, ya tienes los criterios. Y entonces, ¿por qué? Porque también lo cierto es esto. Este, Cada vez hay menos gente técnica en las escuelas en Europa. Sí, uno lo puede ver porque, por ejemplo, cuando yo estuve en Estados Unidos, de 80 estudiantes que trabajábamos en el centro de investigación, probablemente éramos 70 extranjeros. De 80 a 70 extranjeros. 70 extranjeros, principalmente hindús, chinos, coreanos, taiwaneses. eh, Eso es lo principal. Había algunos europeos, pero que venían digamos, de Europa del Este, ¿va? Japoneses también, había japoneses. Y teníamos visitantes alemanes. Los alemanes iban por periodos cortos, o sea, iban 6 meses a hacer una tesina y se regresaban, ¿no? En ese entonces, en Alemania, sí había extranjeros, pero la proporción de estudiantes alemanes en ingeniería era al revés, era 90% alemanes, 10% extranjeros. Hoy, si tú vas a las universidades de Alemania, están más o menos 60% extranjeros, 40% alemanes. Eh, lo que pasa es que la orientación es más hacia la parte de programación, este, y también hacia otras carreras que tienen que requieren un menos compromiso matemático, vamos a llamarle, ¿no? Mucha gente no le gustan las matemáticas, solo a las que tienen que ver con la nómina, esas sí les gustan, ¿verdad? Pero pero no les gustan mucho las matemáticas, ¿no? Entonces, ha habido una versión, ¿va? Entonces, las escuelas de ingeniería han bajado población, pero para mantener el fondeo,
las universidades alemanas y americanas lo que hacen es que abren la recepción de extranjeros, ¿no? Sí. Porque lo que sucede es que lo que sí hay es que hay proyectos. O sea, tanto proyectos privados como proyectos fondeados por los gobiernos, hay proyectos. Entonces necesitas gente que ejecute el proyecto. El profesor no puede ejecutar un proyecto del tamaño de los que son, ¿verdad? Necesitas gente que lo haga. Entonces, yo creo que esos son cambios ahí importantes, ¿verdad? México yo creo que hoy día gradúa más ingenieros que Estados Unidos fácilmente. Víctor, ahorita hablando de extranjeros, mexicanos, como te decía, en ese tiempo todavía no tenía el gusto de conocerte, Ajá. pero iniciando los noventas, toda la región, todo el Bajío, o sea, realmente a mí me tocó trabajar para Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, y la verdad es que lo que yo alcanzaba a apreciar de los ingenieros mexicanos es que eran muy talentosos, pero también estudiados, Víctor. O sea, era gente realmente, me tocó trabajar con diseño de ingeniería de Tremec, el gerente, o bueno, hace un tiempo era director de ingeniería de MAVE. O sea, Ujú. gente que realmente podía dar mucho a las organizaciones. Así como ellos le daban a las organizaciones, hoy siguen saliendo gente preparada y no sé qué tanta experiencia hoy están teniendo, Víctor. Hablabas de proyectos. Hoy hay Sí, demasiados proyectos para que esta gente pueda tener esa experiencia, Víctor. sí, ¿cuál es mi observación en esto? Justo cuando yo termino la carrera, este, de alguna forma el TEC de Monterrey siempre ha sido líder en la parte de cuáles son las tendencias de educación. Entonces el TEC de Monterrey yo creo que comete un error. ¿Va? Eh, por ejemplo, si nos vamos a la parte pública, en la parte de ingeniería, yo creo que la mejor escuela que hay para formarte con fundamentos analíticos, teóricos, es el Politécnico Nacional, ¿va? O sea, sin duda. Este, pero el TEC de Monterrey no estaba tan mal. Eh, y entonces deciden eh, cambiar los programas de estudio, justo cuando yo termino. O sea, a mí todavía me tocaron una buena cantidad de materias técnicas, pero entonces lo que hacen es, meten más cosas humanas o más cosas que ver con, por ejemplo, expresión oral, meten presentaciones efectivas, meten ortografía y demás, ¿no? Redacción, lo cual no está mal, o sea, yo no estoy en desacuerdo de ninguna manera con que te enseñen eso. Yo lo que digo es que lo que tú tienes que hacer es formar a los profesores a que tengan esa formación que es adicional a la parte técnica y pedirle a los profesores que aparte de calificar lo técnico, califiquen lo otro. ¿Va? ¿Sí? Que es más o menos el modelo que hacen los alemanes. ¿Sí? O sea, cuando tú haces una presentación técnica en Alemania, ok, te dicen, ok, ¿sabes qué? Está muy interesante tu proyecto, ¿sabes? Pero te falla esto en presentación, te falla esto en tus filminas, tienen letra chiquita, etcétera, etcétera. Entonces, no te conduces, hablas a la pantalla, no a nosotros, o sea, eso es como le hacen, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí hubo error. ¿Por qué? Porque si querían hacer eso, le pudieron sumar un semestre a la carrera y hacerla de 5 años en lugar de 4 y medio. Porque lo que hicieron fueron colapsaron materias, ¿sí? Colapsaron estática y dinámica, colapsaron, o sea, y entonces lo que ocurrió es que un estudiante que tiene problemas para aprender estática, ¿sí?
tú le exiges, o sea, tú tienes ya la historia de que en 16 semanas va a tener problemas para aprender estática y luego dices, no, tengo una mejor idea, que la aprenda en 8 semanas y en 8 semanas le enseñamos dinámica. Pues eso es una barbaridad desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de formación, sí. O sea, por ahí alguien se le salió un Martínez como el personaje ese que pone Chumel y con una gran idea y bueno. Entonces, varias cosas así hicieron, quitaron materias. Por ejemplo, la formación en procesos de manufactura. Yo llevé procesos de manufactura 1, 2, llevé metalurgia 1 y 2, ciencias de materiales y luego metalurgia, laboratorio de metalurgia y laboratorio de procesos de manufactura. ¿Sí? Todas esas materias relacionadas con manufactura. ¿Por qué es importante esto? Porque en México lo que hacemos es manufactura, principalmente. Sí está habiendo hoy día varios esfuerzos en la parte de diseño, en la parte, sí. Tremec era básicamente una estrella ahí sí, porque pero también es porque Tremec viene de la primera ICA que hubo, y de ingenieros civiles asociados. Sí, esa es la empresa que era dueña de Tremec. Entonces es de una formación técnica muy sofisticada. Ya con Slim es otra cosa, eh, pero entonces eh, se sacrifica la técnica por otras habilidades, en lugar de conjuntarse. Y entonces lo que sucede mucho es que, aunque vengan con conocimiento los muchachos al trabajo, a los proyectos y demás, me refiero a los ingenieros que entran, sí, los tienen muchas lagunas. Y yo lo veo dentro de lo que hacemos en la empresa, es formación de continuo en materias que pues nadie más está dando, básicamente, o en cursos que nadie más está dando. Eh, y lo que vemos es eso, o sea, que tenemos gente, o sea, llega gente con mucho talento, con mucha idea, con mucho conocimiento práctico, pero con poco entendimiento de qué está pasando. Teórico, el entendimiento es más teórico, ¿no? Que práctico. Sí, bueno, yo más que llamarle teórico, porque a veces teórico tiene una connotación negativa en nuestra cultura, ¿va? Es una falta de conocimiento de fundamentos, ¿no? Por ejemplo, reglas muy básicas de cómo se transmite el calor, pues de lo caliente hacia lo frío, ¿sí? Nunca de lo frío hacia lo caliente. Pero luego empieza, como hay una observación del proceso, al no tener el fundamento, de repente te dan la versión al revés, de que el calor está yendo de lo frío a lo caliente. Y pues, no. Entonces ahí dices, ahí hay una laguna, ¿sí? O sea, no, o a veces también lo que ocurre es esto, este, el, los ingenieros industriales, que no, o sea, digo, más allá de la carrilla que se hacía en la carrera, en la diferencia entre ingenieros mecánicos e industriales, los ingenieros industriales, su formación es en calidad, en logística, en eficiencia de procesos, sí, y tienen esas habilidades y esa formación, ¿verdad? Sí, pero tienen una formación muy pequeñita, ¿sí? ¿Sí? En procesos de manufactura, ¿sí? Sí, y no soy yo, es el que diseñó el programa, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, a ellos les daban el procesos de manufactura light, ¿sí? ¿Qué quiere decir procesos de manufactura light? Sin ecuaciones, ¿sí? O sea, nosotros nos daban ecuaciones
para calcular fuerzas, temperaturas, etcétera, y a ellos se hacían light. O sea, decía, nomás apréndete de memoria este cachito y ya. Sí, entonces, luego las empresas contratan ingenieros industriales para responsabilidades de ingeniero de manufactura. Y entonces esos pobres muchachos, ¿sí? Que son talentosos porque después de 5 años, 10 años, ya son muy buenos y ya saben moverse muy bien. Pero los primeros 5 años, o sea, debe de ser un martirio tratar de entender qué está pasando, ¿no? Sí, para aquel que quiere entender, aquel que dice, no, yo nomás voy a seguir aquí lo que dice la hojita de proceso, ¿sí? Y si me preguntan, yo hice esto, ¿verdad? También hay gente así. Oye, Víctor, me recuerdo que fuimos a una compañía muy grande en Atlacomulco. Ah, IBM te trajo para que apoyaras con ese proyecto en la parte de simulación y ah, todo lo que tenía que ver con la manufactura. Por ahí ahora es que me diste clases en vivo de qué estaban haciendo estas personas y qué errores estaban cometiendo, Víctor. También tuve la oportunidad de ir contigo a Puebla, a una mm, empresa también muy famosa de herramientales. mm, Y también lo que me decías era los errores que estaban cometiendo al hacer la manufactura, Víctor. Y bueno, yo lo que pude conocer por la gente que te traía es que eras un especialista, eras un gurú en la parte de simulación, eras un mm. gurú en la parte de manufactura. Esta experiencia que tú tenías hoy, bueno, hoy sigues siendo una persona, que estás en la cima de esta parte, ¿no? Eres reconocido por nosotros que trabajamos ahí en la manufactura, pero mucho de este conocimiento se ha desvirtuado, Víctor. Hoy todos dicen que son consultores, hoy todos dicen que con estudios pueden hacer mil cosas hacia al empresario, hacia la persona que tiene el problema. ¿Qué le dirías? ¿Cómo él puede distinguir a quién llamar ante una situación problemática que tenga en la empresa? ¿Cómo debo de manufacturar? ¿Cómo debo de hacer la extrusión, la forja, la inyección de plástico? ¿Él qué Sí, debería seguir, Víctor? sí, mira, creo que es un punto importante. El, hay dos cosas de cambio relevante en la forma de acercarnos a la resolución de problemas, ¿no? O diría yo ahorita tres, ¿va? Una es la simulación, ¿va? La simulación se ha democratizado porque este, el, las empresas han puesto mucho esfuerzo, las empresas de tecnología de información que desarrollan herramientas de CAD principalmente, han incorporado módulos de simulación a sus, o integraciones a sus sistemas. Entonces, hoy día, vamos a decir, cualquier ingeniero siguiendo tutoriales de YouTube puede hacer una simulación. Ok, Eh, es decir, puede operar el programa, ¿no? Este, la otra cosa que tenemos es esta cosa que se llama Industria 4.0, que ya ahorita está bajando el hype y estamos yendo nomás a inteligencia artificial. exacto. Pero sin Industria 4.0 para nada sirve la inteligencia artificial. Sí, o sea, eso es algo que mucha gente. Entonces, el asunto es que se trata de hacer tan amigable los programas, inclusive los argumentos de venta de quienes venden estas aplicaciones, ¿sí? Convencen al empresario de que nomás es comprar una caja y ya. ¿Ah? Una caja, abres el programa y el programa hace las cosas. No, no es así. ¿Sí? La, por ejemplo, en el caso de Windows 4.0, inteligencia artificial, el sistema que tú vayas a usar tiene que ser entrenado por un experto.
si el sistema lo entrena a alguien que tiene lagunas en su conocimiento, entonces resulta que el sistema va a tomar decisiones erróneas. Y sí va a ser artificialmente tarugada, ¿sí? O sea, eso es lo que va a hacer, ¿sí? De plano, o sea, ¿por qué? Porque está mal entrenado, ¿sí? Esa es una parte importante. Y entrenar un sistema de inteligencia artificial toma en promedio 3 años, ¿sí? O sea, con un experto humano, ¿verdad? Que pues es lo que tenemos, expertos humanos. Sí, sí, sí. El, entonces, regresando un poco a la parte de la democratización de la simulación, lo que ocurre es que al ser tan democrático, cualquier persona que puede generar un resultado puede sentirse empoderado para dar una opinión. Eh, ¿Qué hace la diferencia? Y yo diría que aquí sí, para contratar un consultor, pues tiene que ver las credenciales, ¿sí? Tiene que tener tanto credenciales de experiencia o recomendaciones, pero también tiene que tener formación académica, Sí. ¿sí? Eh, hasta cierto nivel, en la especialidad a la que tú necesitas, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque en la formación académica, ¿sí? ¿Qué distingue a alguien, por ejemplo, de que es, que es un graduado de ingeniería, la que tú quieras, y alguien que termina el doctorado en alguna disciplina de ingeniería? ¿Qué los distingue? ¿Sí? O sea, no necesariamente el que terminó el doctorado es más inteligente y más innovador que el que no lo terminó. Eh, Simplemente es más tenaz, ¿va? Sí. Sí, eso sí. O están en diferentes tiempos. Este está arrancando y este ya está avanzado, ¿no? Entonces, pero una de las cosas que lo distinguen es el tiempo que se dedicó a estudiar algo, un fenómeno, un problema. Entonces, aquel que le dedicó mucho tiempo, que estuvo revisando información de diferentes fuentes y demás, pues va a tener mejores decisiones. ¿Por qué? Tiene más información, ¿sí? Y el que apenas está experimentando, ¿sí? Es como aprender a manejar, ¿sí? O sea, no es lo mismo el que está aprendiendo a manejar que el que es piloto de pruebas, ¿va? O sea, ¿por qué? ¿Qué lo distingue al piloto de pruebas? La cantidad de horas manejando. Sí, entonces, pero entonces, ¿quién quieres tú que te asesora cómo manejar mejor? ¿El que está aprendiendo a manejar o el piloto de pruebas? Digo, ¿sí? No, O no, sea, no, Víctor, yo lo ¿sí? veía contigo, o sea, cuando llegábamos a estas organizaciones, esto que dices de la experiencia, que es muy importante, ya te caíste, ya te enfrentaste a problemas similares, ya lo resolviste, o sea, de alguna manera esa experiencia, pues, se tiene que pagar, ¿no? Ese pago que tú hiciste de todos estos años aprendiendo y equivocándote y volviendo a hacer las cosas y demás, bueno, pues esto es un diferenciador muy importante. ¿Por qué te lo comento? Porque hoy tú vas a las expos, a las convenciones, y hoy te dicen, es que la inteligencia artificial, todo viene inteligencia artificial, todos son consultores, pero lo que te están vendiendo son programas, Víctor. Sí, Sí, yo soy consultor, pero yo ya voy sesgado. Yo ya voy a sí, venderte lo que a mí me conviene por cuota del fabricante venderte, ¿no? Pero la realidad, Víctor, no es esto. La realidad es, espérame, yo necesito alguien que ya se ha caído, se ha levantado, se ha equivocado, ya ha acertado. Creo que esto es muy importante, Víctor. Esta experiencia, poderla adquirir. Y si no tienes una guía que te vaya diciendo el paso uno es este,
el paso 2 es este. Prepárate, estás maduro para recibir tecnología. Yo creo que eso es lo que hoy nos está faltando, ¿no? En la industria en México. Sí, o sea, sí, definitivamente es que tú tienes dos tipos de gerentes, o tres. Tienes tres. Eh, el gerente autoritario, que exige sin dar ningún tipo de soporte, ¿va? El gerente de Excel, le llamo yo, el que hace sus iteraciones y sus simulaciones sencillitas en Excel, dice, no, mira, si le quitamos 3 gramos a esto, vamos a ganar tanto, entonces quítele 3 gramos, ¿no? Este, o el, y tienes otro que es más escaso, que es el gerente que dice, vamos a estudiar cómo podemos hacerlo mejor. Y ese que es escaso es el que necesitamos, porque cada vez tenemos más demandas. Por ejemplo, estos 2 años que hemos pasado eh, han sido realmente duros para las empresas exportadoras. Y la razón es esta, el valor del tipo de cambio. En muchas empresas, porque así está estructurado el negocio, ¿va? Sí, y aquí nadie se debe de enojar porque los negocios se usan para ganar dinero, ¿sí? Y se van a hacer esquemas para lograr que finalmente en la bolsa de los accionistas quede más dinero, entonces nadie se tiene que enojar por eso. Pero lo que sucede es que muchas empresas exportadoras tenían márgenes muy pequeñitos y con el tipo de cambio y el incremento en el costo de nómina, el costo de energía, porque se paga en pesos, ¿sí? El costo de insumos, se comió, si no todo lo que era margen de utilidad, una buena cantidad. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Eficientar los procesos. Tienes que irte a decir, ¿cómo gasto menos energía para hacer lo mismo? ¿Sí? Ayer mismo estaba yo dando un curso de extrusión de aluminio y les decía, oye, en la extrusión de aluminio se producen los lingotes por fundición y luego pasan un proceso de homogenizado. Después los enfrían a temperatura ambiente y después ya los mandan a la extrusora. Bueno, los vuelven a calentar y los mandan a la extrusora. Le digo, oye, ¿por qué no haces un cuarto donde los puedas guardar calientes? O sea, ¿por qué no los guardas a 200 grados, 300 grados centígrados? ¿Sí? En lugar de guardarlos a 20 grados centígrados. Dices que necesitaría un cuartote. Le digo, sí, pero si tú haces la cuenta de la cantidad de energía que necesitas para convertir o para lograr las propiedades que se necesitan, ¿sí? Este, el, entonces ahí lo que tú podrías ahorrar, si te necesitas calentar a 480 y tú los guardas a 240, te vas a ahorrar la mitad de tu factura de gas si logras hacer eso. Haciendo un cuarto aislado que va a estar, que ok, te va a costar, Sí, ¿sí? Te va a costar, pero la cantidad de billetes que vas a ahorrar es impresionante. Vas a poder probablemente cada 3 meses hacer un cuarto de eso, con la factura de gas. Entonces, dice, oye, ¿por qué no haces eso? O la otra dice, oye, les digo, oye, ¿por qué no usas aluminio líquido? ¿Sí? Y aquí parece un poquito raro, ¿no? Este término, pero básicamente lo que ocurre es que para hacer los lingotes, compran lingotes más pequeños, los funden, y luego hacen los lingotes en la dimensión que ellos necesitan, ¿sí? Bueno, hay empresas en México ya
que en lugar de entregarte una tarima o tarimas con lingotes, ¿sí? Llevan una olla con el aluminio fundido y te lo vierten en tu horno de sostenimiento, en tu horno de reverbero, ¿sí? Y entonces resulta que ahí, fíjate nomás por lo que es, te va a salir un poco más caro ese aluminio, pero te vas a ahorrar el 90% de tu factura de energía si haces eso. Pues ¿Sí? Entonces, son datos duros, pero sí, son reales, Víctor. sí, sí. Creo que esto Entonces, es como entonces, algo ah, de valor agregado que tú das a las empresas cuando hablamos de consultoría, ¿no? O sea, de alguna manera, esta experiencia que has tenido, los estudios que has tenido, pues te dan esta parte de poder asesorar profesionalmente a las organizaciones. sí, sí, exactamente. Nosotros, mira, o sea, yo soy un apasionado de la tecnología, lo he sido desde que tenía 19 años. A los 19 años yo empecé a usar el CAD cuando las computadoras eran de 64K, o sea, ni siquiera eran megas, 64K. Sí, entonces, siempre me ha gustado, pero lo que yo les digo a mis clientes es esto, ok, nosotros ofrecemos softwares de simulación y servicios de simulación, pero les digo, ten la confianza de que no nada más en nuestra organización sabemos operar el software. Nosotros conocemos el proceso de manufactura que tú quieres analizar. Entonces podemos ayudarte a hacer una simulación que efectivamente te lleve a ti a tomar decisiones, ¿sí? Que van a mejorar tu proceso, que van a hacerte más eficiente, que te van a ahorrar dinero, ¿no? Por ejemplo, recuerdo lo de la empresa está por ahí, por Atlacomulco, a la que fuimos, ¿sí? Que lo que encontramos, y luego, bueno, ahí tuvimos una discrepancia con el gerente de ingeniería, porque ahora sí que decía que sus datos eran diferentes de los de nosotros, ¿verdad? Pero lo que encontramos es que ellos podían ahorrar, me acuerdo en ese entonces, con el proyectito de benchmark que estábamos haciendo, ellos podían ahorrarse $300,000 anuales en materia prima para un solo producto, ¿sí? Y ese software que promovíamos entonces, costaba una licencia perpetua $50,000, ¿no? Entonces, en un año recuperaba 6 veces. O sea, ¿qué negocio te da un retorno de inversión del 600%? Sí, y entonces cuando tú pones la parte de simulación, la parte de ingeniería, la parte de análisis de proceso, junto con conocimiento del proceso de manufactura, ¿sí? Entonces tú puedes potenciar y hacer desarrollos realmente interesantes y obviamente tener clientes satisfechos, ¿verdad? Con lo que haces. Sí, y hoy, como lo decías, amigo, han sido años difíciles y que hemos sobrevivido a estos años. Pero la realidad es que hoy el empresario está buscando asesoría, está buscando gente que le ayude. O sea, hoy no hay ingresos, las ventas son bajas, sí, estamos de acuerdo, pero hoy, ¿cómo puedes hacer más esbelta tu organización con reducción de costos? O sea, o sea, yo hoy me tengo que cuidar yo, ¿no? La salud de la empresa tiene que estar mejor cuidada para que no nada más sobreviva, Víctor. Hay muchos proyectos que hoy necesitan de empresas mexicanas que hoy siguen creciendo. ¿Cuántos están llegando a México, Víctor? Y necesitan de nosotros, necesitan de los empresarios mexicanos. Sí, Entonces, yo lo que digo ahí, Gerardo, es que en, en mi experiencia, bueno, lo que yo lo detecto es que a veces les da miedo preguntar, ¿sí? Y les da miedo preguntar porque les dan vergüenza sus ineficiencias. Eh, en, y entonces a veces se quedan trabajando así a mí, así, y digo, pues, oye, pregúntame y yo te digo honestamente si te podemos ayudar.
¿sí? Si no, buscamos quién, ¿va? O sea, conocemos mucha gente en diferentes disciplinas. Sí. Este, entonces, yo creo que eso es lo que tiene que vencer el empresario mexicano, el director mexicano, que muchas veces se dedica mucho más a las ventas que a la profundidad de cuáles son las broncas que hay como dices, está tratando de meter billetes, pero a veces está olvidándose en algunos casos de los billetes que está perdiendo por ineficiencias adentro. Y sabes, Este, creo ajá, que también se han dado contra la pared, Víctor, estos empresarios, ujú, porque llega alguien, les dice que ellos pueden hacer mil cosas por ellos, y la verdad es que es gente que no está preparada, Víctor. O sea, sí, es gente que te va a ofrecer descuentos, te va a ofrecer cosas muy atractivas cuando el dinero no está en el descuento, Víctor. El dinero está en traer una persona que realmente conozca, que sea profesional y que me ayude a bajar estos costos como tú lo comentaste ahora del aluminio, ¿no? sí, Entonces, efectivamente. acercarnos también es tarea de nosotros, Víctor. O sea, Sí, realmente que el empresario nos conozca de esta manera y que él pueda tomar decisiones sobre lo que está escuchando, ¿no? sí, sí, efectivamente. O sea, digo, ese es el asunto, es que se atrevan a preguntar. Sí, a lo mejor el problema que tienen es un problema que nadie ha resuelto. También hay de esos, o sea, no hay Es, bronca. O sea, sí, pero casi todos los problemas de manufactura, o sea, hay una forma de acercarse. Hay, eh, se oye muy feo en español, pero los americanos dicen que hay 1000 formas para desollar a un gato, ¿no? A lo que significa es que hay diferentes estilos, inclusive, por ejemplo, vamos, si yo mando a elaborar un troquel progresivo con tres diferentes proveedores, es posiblemente me ofrezcan tres diferentes versiones de secuencia de fabricación. ok. O sea, hay diferentes formas de hacer las cosas. Llegar Y a la- sí, el chiste es que sí hay forma de solucionarlas. Sí, lo importante es que invites a alguien que pueda reconocer las variables relevantes, sí. ¿sí? De tu proceso, las variables relevantes que generan tu defecto, tu pérdida. Este, y eso pues es con alguien con experiencia, con alguien con educación, me refiero a formación académica, ¿sí? Y con alguien que pues le pone esfuerzo y no le saca la vuelta, ¿no? A mí lo que me gusta, yo tengo tal vez algo de, de, este, de síndrome de atención, ¿no? Porque yo sí, cuando hago cosas rutinarias me aburro, pero mucho. Por eso no veo el fútbol, porque siempre hay gente pateando la pelota y pues, me aburro. ¿Va? Me gusta ver goles, pero no el partido completo. Ok. Entonces, lo que tengo, la oportunidad que tengo en este trabajo es que todos los días aprendo algo nuevo. O sea, todos los días hay un desafío diferente, todos los días mis clientes me traen problemas diferentes, algunos se atacan con técnicas similares, ¿va? Este, pero todos los días hay algo nuevo. O sea, todos los días hay que hacer una consulta en internet, todos los días hay que hacer una consulta en algún libro, o sea, y eso es lo que a mí me fascina, o sea, que todos los días puedo aprender algo. Y la cuestión es que eso que aprendo lo sintetizo y posteriormente en algún momento lo voy a usar para educar a alguien que toma un curso con nosotros, ¿no? Y yo creo que esa es la satisfacción más grande. Hace unas 3 semanas tuvimos unos muchachos
de una empresa de die casting que solo tienen formación técnica. ¿Sí? Y entonces ellos me platicaban de un caso donde no podían meter unos pernos que tiene la pieza en tolerancia, ¿sí? Y que ya les habían ofrecido hacerles una modificación del componente del molde por 170,000 pesos y que les dijeron, no, pues no hay billetes, entonces ponte ahí, ¿no? Y entonces la instrucción, fíjate nomás la instrucción del gerente de herramientas es agarra el mototool y corrígelo manualmente. Estamos hablando de que la corrección que tenían que hacer era de 5 micras, ¿ok? Imagínate qué humano puede controlar 5 micras con un mototool, por favor, ¿no? Entonces ya analizamos el problema y dije, no, mira, vamos a ver, echamos un poco de números y dije, mira, saca la pieza más caliente. Es decir, reduce el tiempo de molde, ¿sí? Y entonces me dice, ok, lo voy a checar el lunes, ¿no? Sale. Entonces terminó el curso el viernes y me manda un mensaje el sábado en la tarde. No se aguantó. Quería verificar si lo que decía yo estaba correcto. Entonces se fue a la planta que no tenía que ir, ¿va? O sea, no le tocaba turno, ¿sí? Estamos hablando de gente que no está indicado como ingeniero, que es técnico nada más. Y, y hizo las modificaciones en el proceso de la máquina y entró en tolerancia. ¿Sí? Entonces, un consejo que costó lo que costó el curso, ¿sí? Que con respecto a los 170,000 pesos es una fracción, ¿sí? Una décima parte. Con una décima parte de la inversión, ¿sí? Primero, con los 170,000 pesos no iban a arreglar el problema, pero un buen consejo te resuelve un problema que estuvieron batallando ellos desde que el molde era nuevo y ya tenían 1 año y medio con ese problema pidiendo desviaciones, ¿sí? Entonces, esa es la parte importante de que un consultor puede traer. Está el famoso chiste ese, ¿no? Que son 20 centavos por el tornillo, ¿sí? Y son 50,000 pesos por saber qué tornillo mover. O sea, básicamente. Víctor, pues el tiempo se nos fue. Te agradezco mucho el espacio que nos brindas. Sé que estás muy ocupado. Y bueno, la idea es que nos acerquemos a los empresarios, a la gente que necesita consejos, que necesita asesoría de esta manera. Víctor, una última pregunta. Un libro que nos recomiendes que haya marcado tu vida. Mira, ahí hay muchos que la verdad es que ahora sí, no va a ser como Peña Nieto, pero sí hay muchos. O sea, yo soy un enamorado de los libros. O sea, sí. Claro, afortunadamente ahora son digitales, ¿no? Si no, ya me hubieran corrido de mi casa. ¿Ok? Pero yo tengo una historia muy, muy larga con los libros. Inicialmente, hay una anécdota. Mis papás compraron una enciclopedia que se llama El mundo de los niños de Salvat. Y en un verano, me parece que fue alrededor de los 11 años, son 16 tomos. En un verano me leí los 15. Y el 16 no lo leí porque decía guía para padres. Y entonces dije, no, esa no es información para mí, es para los papás, ¿no? ¿Ok? Ese es uno donde me interesé en cosas de la naturaleza y demás, ¿no? Mi papá también compró toda una enciclopedia de Time, también de varias cosas. También era muy asiduo a los libros. Este, Luego, posteriormente, ya en mi juventud, en mi preparatoria, en las enseñanzas de don Juan de Castaneda. Yo creo que ese es el que marcó mi,
parte de mi forma de ser. Ok. Don Juan es un brujo, ¿va? Jackie. Y una de las cosas que son varios libros, está Viaje Ixtlán, Las enseñanzas de Don Juan, Relatos de Poder, ¿va? Son algunos de los títulos de Castañeda. Pero en alguno de estos libros, sí, él introduce el concepto y disculpe la palabra, pero dice el pinche tirano, ¿sí? Entonces dice, tú tienes, y le dice a Castañeda, sí, le dice, tú tienes que buscar quién es tu pinche tirano. Y entonces dice, oye, pero si es un tirano, yo tengo que alejarme de él. Dice, no, si tú te acercas al tirano, el tirano viene siendo lo que te da todos los obstáculos, ¿sí? Entonces, si tú te acercas al tirano y estudias cómo vencerlo, entonces aprendes a vencer obstáculos. Y eso es básicamente lo que uno hace todos los días en ese trabajo. O sea, ¿cómo venzo este obstáculo? No está llenando esta pieza. ¿Cómo le hago para que llene? No, se está generando este defecto. ¿Cómo le hago para quitarlo? Sí, entonces esa es la parte más interesante. Y la otra, los libros que a mí me fascinan ya más recientemente ahora, bueno, me gusta la parte de ficción, me gusta Dan Brown, que es el de El Código Da Vinci, ¿no? Hay varios libros de él que me gusta mucho cómo escribe, me gusta la narrativa esa. Pero ya últimamente, en la parte de mi trabajo, lo que me fascina son los libros del Metals Handbook. Son alrededor de 18 volúmenes, creo, o 20 volúmenes por ahí. Pero cada uno de sus libros está empaquetado con una cantidad de información muy, muy útil. Claro, siempre y cuando sepas para qué la vas a usar, ¿no? Pero esos son los libros que yo diría que marcan mi vida y me acompañan, ¿verdad? Fíjate que es este que comentas, me quedo con la parte de cómo vencer obstáculos, que no somos nada más profesionales, no nada más trabajamos y buscamos redituar a las empresas, pero también somos personas, Víctor, y también tenemos familia, y también se nos presentan problemas cada día, ¿no? Entonces creo que esto es muy, muy valioso de tu parte, porque vale la pena que lo leamos, que lo reflexionemos, porque es un libro para la vida, ¿no? Perfecto, sí, sí. Entonces, Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que contigo nos podemos pasar muchas horas platicando cosas muy interesantes. Nos faltaron muchos temas a cubrir. ¿Qué tipo de problemática? Si me lo permites, podemos hacer un segundo capítulo, porque me interesa mucho también que nos acerquemos y que nos platiques sobre problemáticas que has vivido en la industria, ¿Cómo que no? Con todo gusto. los empresarios, los gerentes de operaciones, de planta, están viviendo, Víctor. Y como dices, a lo mejor les da pena preguntar o no saben en dónde preguntar. Si nosotros podemos acercarles información, creo que va a ser de mucho valor nuestro granito de arena, aportándolo al conocimiento de los demás. Sí, sí, exacto, sí. Entonces, sí, te agradezco mucho la invitación. La verdad me pasé un momento muy agradable. Y sí, si me vuelves a invitar, pues yo con todo gusto ahí Ya, vamos a coordinar una hacemos segunda el sesión. siguiente capítulo. Mi querido Víctor, un abrazo muy, muy fuerte. Sabes que se te estima con cariño. Que estés muy Sí. bien, Víctor. Nos vemos en la próxima sesión. Cómo no, muchas gracias. Hasta pronto. Cuídate. Gracias a ti. Bye.